Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En este vídeo de hoy tengo algo muy especial que enseñaros. La marca Artex muy amablemente me ha enviado este set de 66 rotuladores con base de alcohol para que los pruebe. Así que vamos a hacer un vídeo completo para ver qué tal funcionan. Primero vamos a hacer un unboxing y echar un vistazo a todo lo que viene dentro de la caja. Después probaremos los colores, veremos cómo se comportan sobre el papel y qué tal funcionan sus dos puntas, una biselada y otra de pincel. Y por supuesto también voy a pintar una pequeña ilustración, como siempre, usando solo estos rotuladores para ver realmente cómo se siente al trabajar con ellos. Al final del vídeo os contaré mi opinión más sincera sobre el set. ¿Qué me ha gustado? ¿Qué tal la calidad? Si creo que merece la pena o no. Así que si os apetece ver cómo funcionan estos rotuladores de Artex, pues empezamos ya mismo. Bueno amigos, pues esta es la caja que me han enviado la gente de Artex. Es una caja con 66 rotuladores con base de alcohol, colores pasteles, según dicen ellos. Y bueno, por lo que veis la caja viene muy bien empaquetada y lo que vamos a hacer ahora es desempaquetarla y vemos qué tal viene el producto. La verdad es que el producto ha llegado perfecto, muy bien protegido. Vamos a abrir aquí con cuidado y sacaremos el envoltorio. Hay una cosa que me parece muy interesante, es un detalle, que es la cinta de cuero para transportarlo. La verdad que parece muy interesante. Y bueno, de momento esto parece y tiene muy buena pinta. Vamos a ver cómo se abre, ¿vale? Hay que retirar la correa, veo, y abrir la caja por aquí. Vale, lleva aquí pues una tarjeta de agradecimiento, que vamos a dejar aquí a un lado. Y aquí, bueno, lo que se supone, entiendo, que es la hoja para que nos hagamos una carta de color, con todos los colores, donde aquí pues podemos ir aplicando el color y hacernos una carta de color. De todas maneras, yo lo que voy a hacer es hacer una carta de color propia con una hoja mía y así dispondré de más espacio para hacer la prueba. Bueno, y aquí vienen los colores. La verdad es que no sé exactamente si van en algún orden o no van, pero bueno, la verdad es que tienen muy buena pinta. Si damos la capa por aquí, ¿vale? Podemos tumbarla, ¿veis? Y quedan así apoyados y podemos acceder a ellos por aquí. Entrar y salir. O sea, la misma tapa, la misma cubierta nos sirve de soporte para que estén así inclinados y podemos trabajar con ellos, poner el papel aquí al lado, ir sacando los rotuladores tal cual. La verdad es que me parece muy interesante y la verdad es que el conjunto me parece muy bonito y muy bien acabado con su asa de cuero con la que podemos transportarlo. Ahora vamos a ver y analizar un rotulador en profundidad. Vamos a coger un color cualquiera, este mismo, lo saco, aparto la caja. Vale, este es el rotulador, los rotuladores en base de alcohol. En los dos lados veo que hay la referencia de color y lo que es importante destacar aquí es que tiene dos puntas, una de bisel rígida y una tipo pincel. Vamos a ver, vamos a coger un papel y lo vamos a probar. Bueno, la verdad es que son muy agradables al tacto, tiene una ligera forma, digamos, como triangular, lo que lo hace muy agradable al tacto. Y bueno, vamos a ver las puntas, ¿veis? Aquí una punta de bisel, con lo que puedes hacer trazos largos, gruesos, digamos, o trazos más finos. Y del otro lado tenemos la punta de pincel, con la que podemos hacer modulaciones. La verdad es que están muy bien presentados. Es bastante fiable el color que hemos pintado con el color que tiene de referencia el rotulador en las cubiertas. Y la verdad es que muy bien, me gustan. Bueno, pues me he preparado una hoja
papel normal, de un cuaderno de técnica mixta, y voy a probar los rotuladores, me voy a hacer mi propia carta de color porque veo que no van ordenados según la referencia que me ponen aquí en esta carta. Y para no perder demasiado tiempo voy a hacer mi carta particular propia y veremos qué tal, cómo funcionan los colores. Lo que voy a hacer es aplicar el color en una sola capa y el mismo color en 2 o 3 pasadas para ver qué tal se fusionan entre ellos o si quedan trazos cuando pintamos una vez encima de la otra, para ver qué saturación cogen o qué intensidad cogen. Vamos a ver, vamos a empezar por el orden que viene en la caja. En este caso cogeré el lado bisel. Aquí aplico varias capas, bueno, y veis que no se notan los trazos al aplicar uno encima del otro, sino que se disuelven muy bien entre ellas las capas. Podemos crear como una intensidad un poco más intensa. Este sería el negro. Muy bien, un negro muy potente, muy intenso. Bueno, por lo que estáis viendo son unos rotuladores, perdón, que están muy llenos de pigmento, o sea, funcionan muy bien y cuando aplico varias pasadas saturan muy bien y el color es muy intenso, a pesar de ser una gama como, digamos, pastel, ¿no? En la gama que ellos me han enviado, la caja, ellos dicen que son los colores suaves y ligeros, ¿no? La gama de pastel, pero suaves y ligeros, que ya estáis viendo que sí, que es así, ¿no? También os tengo que decir que para mi manera de pintar, para el tipo de ilustración o sketches que hago, pues quizás es demasiado pastel para mi gusto. Pero bueno, algo haremos con ellos. Bueno, ahora cuando estoy en mitad de la tabla, de hacer la tabla de colores, sí que os tengo que decir una cosa y os tengo que confesar un secreto, ¿no? Porque no sé si lo he contado alguna vez en alguno de mis vídeos, pero tengo que decir que esta gama a mí, por ejemplo, me están encantando, la verdad, los colores, pero los colores teniendo en cuenta que es una gama muy pastel, ¿no? Y entonces el problema que yo tengo es que soy daltónico. Hay una serie de tonalidades de colores que en una determinada tonalidad, y suele coincidir con los tonos pastel, pues suelo confundir algunos colores, ¿no? Pues los verdes los hago un poco rosados, los rosados los veo verdes. Bueno, en fin, que aquí me está creando bastante confusión algunos colores que yo los veo muy parecidos y seguramente vosotros los veis diferentes, ¿no? Pero bueno, esto intentaremos solventarlo lo mejor posible. A mí por eso mis ilustraciones normalmente suelen ser de colores más intensos y más llamativos, me gusta más, pero bueno, es una cosa que tengo que descubrí hace unos años, que me afecta un poco, ya os digo, en la gama de pasteles. Bueno, pues esta es la carta de color que he hecho con todos los rotuladores. Como os he comentado antes, para mí la gama, para mi estilo, quizás es excesivamente pastel y dado que ya os he comentado antes que también tengo ese pequeño problema de daltonismo, pues la verdad es que algunos colores pues no los tengo muy claros, ¿no? Puedo llegar incluso a confundirlos, depende de la iluminación que tenga en ese momento cuando esté trabajando. Veo que algunos también se expanden mucho, sobrepasando los límites incluso alguna vez, y bueno, pero en general la gama es muy bonita, yo creo que es muy interesante y bueno, me ha servido esta carta para ver un poco cómo funcionaba con una sola pasada e insistiendo varias veces, y eso sí que me gustaría remarcarlo otra vez, que es muy interesante porque no se notan los trazos, lo que puede dar muy buen juego para según qué tipo de ilustraciones. También comentaros, traspasan mucho, por eso es muy importante que tengáis en cuenta
a la hora de elegir el papel. Bueno, y ahora vamos a hacer algunas pruebas. Por ejemplo, voy a probar ahora qué tal mezclan los colores. De momento he cogido este amarillo, voy a hacer aquí. Y lo voy a mezclar, por ejemplo, pues con un rojo. Efectivamente parece que hemos sacado un poco de naranja ahí en medio, pero en este caso veo que se superponen. Igual, si hubiera empezado al revés, vamos a ver. Vale, entonces sí que vemos aquí que aquí hay un color naranja. Hemos mezclado el rojo por aquí y el amarillo y queda un color anaranjado. Vamos a probarlo otra vez. Vamos a probarlo con un azul, por ejemplo, el 185, ¿vale? Con el pincel esta vez. Lo devuelvo a la caja para que no se me líen. Y vamos a... ¿Vale? Como podéis ver, podemos obtener mezclas, ¿eh? El azul y el amarillo, pues creamos una especie de verde. Un verde que sigue siendo bastante pastel. Bueno, esto vale la pena tenerlo en cuenta a la hora de hacer la ilustración que vamos a hacer. El tema del negro, vamos a ver. Te hago una circunferencia, ¿vale? Con negro muy intenso, el negro me gusta mucho, es muy interesante y voy a coger ahora pues este color, es como un color salmón y voy a pintar aquí alrededor. Aquí lo que veo es que he hecho un dibujo con un rotulador negro y lo he rellenado con un color mucho más claro y la punta se me ha ensuciado un poco con el negro. Hacemos unas rayas aquí y vamos a ver, por ejemplo, con la punta biselada, 2 pasadas, 3 pasadas. Veis que el color, el negro, se disuelve un poco al pasar otro color encima más claro, incluso nos mancha un poco la punta, pero bueno, así de la misma manera que podemos hacer, pues no sé, vamos a hacer en este caso un fondo aquí, azul, muy intenso, con varias pasadas, y aquí vamos a coger otro color, un verde, por ejemplo, este. Digamos que queda bastante delimitada la línea entre un color y otro, es decir, no se expande ni difumina demasiado la línea, o sea, podemos crear contornos bastante definidos. ¿Vale? Bueno, aquí lo he superpuesto, pero bueno, veis que no corre ni se expande como pasa cuando la acuarela, el papel está húmedo. En este caso, al ser rotuladores de alcohol, el secado es muy rápido. Y entonces, en este caso, nos permite superponer colores sin ningún problema. Volvemos al negro, por ejemplo, y aquí, por ejemplo, con la punta del pincel, vamos a escribir algo encima. Esperamos un momento y vemos que el color aguanta muy bien. Aquí se difumina un poco, pero bueno, al ser secado muy rápido, no hay ningún problema. Bueno, esto nos permite que los colores no se mezclen demasiado, incluso poder jugar y hacer volúmenes y dibujar, pintar sin necesidad de tener dibujo, ¿no? Previo, porque los colores quedan bien definidos en sus esquinas, en sus cantos, y lo que, bueno, es bastante interesante. Otro tema que podríamos probar es el tema de hacer un degradado. Vamos a ver. Voy a coger un color, este mismo, y ahora insistimos, vamos aplicando capas. Bueno, ya veis que esto nos permite hacer degradados, cosa que es bastante interesante también. Vamos a probar con otro color, de todas formas, vamos a coger, no sé, cualquier color, bueno, este mismo.
Bueno, yo lo que veo es que estos rotuladores de alcohol se diluyen muy bien. O sea, hemos ido haciendo capas, una más pálida, y luego hemos ido insistiendo a base de incorporar capas a hacer un degradado. Y veis que al final, bueno, el degradado ha quedado muy bien. No se ven para nada los trazos del rotulador, lo que me parece como muy interesante. O sea que, bueno, para mí de momento estoy muy satisfecho. Creo que es un buen producto, muy buen producto, si no fuera por el problema de que la gama que me han enviado la gente de Artex, muy amablemente, es una gama quizás muy pastel para el estilo de sketching o de ilustración que hago yo. Pero bueno, estoy muy satisfecho, muy contento. Para el tipo de ilustración que voy a hacer a continuación, ya me es más que suficiente. Nos vemos a continuación. Bueno, pues voy a hacer un dibujo, es el dibujo de esta imagen que os voy a poner aquí en la esquina superior izquierda, y a continuación lo pintaremos. El proceso del dibujo lo vamos a pasar rápido para no perder demasiado tiempo, y nos centraremos mucho más en el tema del color, ¿de acuerdo? Nos vemos dentro de un momento. Bueno, pues este sería el dibujo acabado, lo he hecho un poco a lápiz, lo he encajado a lápiz, y luego a continuación lo he pasado a tinta con estos calibrados de precisión. Lo podéis hacer con estos o con estos mismos, los Pigma Micron, bueno, que son calibrados de tinta que en principio no se van a diluir con el alcohol, ¿vale? Del rotulador. Un poco sí, igual, pero bueno, vamos a dejarlo secar, lo he dejado secador un rato, borraré las líneas de lápiz y empezaremos a pintar. Vale, pues vamos a empezar a pintar. Me voy a guiar por la carta de colores que he hecho anteriormente, como habéis visto, y a partir de aquí pues iremos aplicando color lo más parecidos posibles. Así que empezamos. Bueno, pues vamos a empezar con el cielo. Venga, vamos a empezar a aplicar. Bueno, ya veis que a base de aplicar capas lo que estoy consiguiendo es un poco que no se vean los trazos y que el color pues igual sea un poco más intenso que como a mí me gusta, ¿no? Hace un poco más de cielo. Bueno, a mí en este caso ya me parece interesante que quede el trazo del rotulador, porque bueno, en este caso ya me va bien. Y ahora vamos a empezar a aplicar color un poco sobre el dibujo, ¿no?
Bueno, y una vez acabado, más o menos, pues ya con un rotulador acrílico blanco, también de Artex, donde, bueno, que me enviaron ya hace algún tiempo y hice un vídeo sobre ellos, bueno, lo que haremos es hacer unos acabados, algunos brillos. Bueno, pues este ya sería el resultado final, con los pequeños toques de luz que da, unos pequeños toques, poca cosa, pero bueno, ahora al final del vídeo os comento un poco mi valoración general de este material, que evidentemente tiene sus pros y sus contras, a mi parecer. Y bueno, después de probarlos durante todo el proceso y de terminar esta ilustración que estáis viendo aquí, creo que ya puedo daros una valoración bastante honesta de este set de rotuladores. Para empezar, con los puntos positivos, tengo que decir que la presentación y el packaging son realmente elegantes, muy en la línea de otros productos de Artex. Además, los rotuladores son muy cómodos de sujetar, la ergonomía es fantástica y resulta muy agradable trabajar con ellos durante bastante tiempo. Otro punto muy fuerte son las dos puntas. Las dos funcionan realmente bien. La biselada es muy práctica para cubrir superficies y hacer trazos más definidos. Y la punta pincel, que personalmente es la que más me gusta, permite trabajar de una forma mucho más expresiva. Tener las dos opciones en un mismo rotulador es realmente útil. En cuanto a los colores, me han sorprendido bastante. En un solo trazo se ven algo transparentes, pero al superponer capas se saturan mucho más y además los trazos prácticamente desaparecen, algo que me ha gustado muchísimo. También se pueden mezclar colores fácilmente, crear degradados muy suaves, simplemente superponiendo capas y trabajar zonas de color distintas sin que se mezclen o se corran demasiado entre ellas. Ahora bien, también hay algunos puntos menos positivos que creo que merece la pena que os comente. El set que me han enviado la gente de Artex es una gama de colores pastel bastante suaves y en mi caso no encaja demasiado con mi forma habitual de pintar o de hacer sketches. Además, muchos colores son bastante parecidos entre sí, lo que a veces me confundía un poco cuando estaba trabajando. Y bueno, también tengo que decir que mi daltonismo tampoco ayuda demasiado cuando trabajo con gamas tan suaves o tan light. Otra cosa menor, pero que me llamó la atención, es que los rotuladores no venían ordenados por familias de color dentro de la caja. No es un gran problema porque siempre se pueden reorganizar, pero un orden por tonos ayudaría bastante a la hora de trabajar al adquirir la caja. Y algo importante a tener en cuenta, la tinta traspasa bastante el papel, incluso en papeles de gramaje muy alto, así que lo ideal es usar papel específico para rotuladores de alcohol. Por último, esta gama tan pastel también me ha limitado un poco a la hora de elegir una imagen de referencia y me ha costado conseguir colores muy vivos o saturados, por lo que la ilustración al final, al menos para mi gusto, tiene menos contraste del que suelo buscar. Dicho todo esto, mi conclusión general es muy positiva. Me parece un producto magnífico, especialmente para quienes disfrutan trabajando con rotuladores de alcohol. Son muy versátiles, se mezclan muy bien, permiten hacer degradados suaves y la doble punta ofrece muchísimas posibilidades de trazo y acabado. Es cierto que quizás no es el material que mejor encaja con mi estilo personal, porque yo suelo trabajar más con acuarela y lápices acuarelables, pero sin duda es un producto muy interesante si estás pensando en iniciarte en el mundo del rotulador o si ya tienes experiencia con esta técnica. Muy importante, deciros que en la descripción de este vídeo encontraréis los enlaces donde podéis adquirir este set de rotuladores y también que hay una oferta flash donde podéis obtener entre un 15 y un 20% de descuento al adquirir estos rotuladores, solo hasta finales de la próxima semana. Me encantaría que me comentaras tus experiencias aquí abajo en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, ya sabes, compártelo,
dale un like, dale a la campanita y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Ah, se me olvidaba. Quería comentaros que más del 50% de los que estáis viendo mis vídeos todavía no estáis suscritos. Os animo a suscribiros para que podáis estar al día de los vídeos que voy publicando. Y también recordaros que ahora tenéis la posibilidad de uniros al canal por una cantidad económica mínima y disfrutar de algunas ventajas exclusivas para miembros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, artistas.